Bendiciones, mis hermanos en Cristo Jesús. Les saluda su hermano y amigo en Cristo, José Luis Miranda, predicador católico, aquí en la Arquidiócesis de Chicago, a través de la Nación Carismática. Una vez más, en este día, pues una alegría y un gozo poder entrar a sus hogares a través de las diferentes plataformas, de los diferentes medios de comunicación, ¿verdad? En este caso, pues es el Facebook y el YouTube, un medio por el cual podemos utilizar para evangelizar de parte de nuestro Dios. Y como todo católico nos preparamos para escuchar la bendita palabra de Dios. Les pido, mis hermanos, que nos santiguemos como Jesús nos ha enseñado a través de la Santa Madre Iglesia. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por este nuevo despertar, por un día más de vida que nos has permitido comenzar. Te pedimos, oh Dios, que en este día todo lo que hagamos, lo que escuchemos o realicemos, sea de bendición y sea como una ofrenda agradable a ti, Señor. Te pedimos también que envíes la gracia de tu Espíritu Santo para que todo lo que podamos escuchar en este día a través de esta enseñanza sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Por eso te decimos, ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles e enciende en nosotros el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Santo Divino Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu de Dios, derrama tu gracia, derrama tus dones, derrama tus carismas, y que en este día podamos escuchar la voz de nuestro Padre Celestial a través de esta enseñanza que Jesús nos ha preparado y que nos ha puesto en nuestro corazón. Madre Santísima, cubre con tu manto a cada uno de mis hermanos que están escuchándole, así como también a mí como siervo de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, pues en este día vamos a hablar de la bendita palabra del Señor, que el Señor ha preparado e inspirado en mi corazón. Y el tema que quiero compartir contigo se llama: La iglesia vive de Eucaristía y muere de carestía. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, versículos 26 en adelante. Dice: Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues en este día, ¿verdad? Como les mencionaba, este es un tema de gran importancia para todos nosotros como católicos, pero también es una enseñanza de catequesis, porque es importante que la conozcamos y lo podamos aprender por lo menos un poco, ¿verdad? Sé que lo que yo voy a compartir, tal vez tu hermano que me escuchas conoces más de lo que yo voy a poder compartir contigo, pero sé que el Señor también tiene algo nuevo que enseñarte. Y a ti, mi hermano, que por primera vez escuchas, o tú también, mi hermano, que tal vez no eres de nuestra religión, que tal vez no eres católico, no eres que no vas a misa, o eres católico, pero pues no sabes lo que significa la Eucaristía, pues en este día va a ser de gran bendición para ti y para mí. Amén. Bueno, pues como te decía, el tema que le quise dar a esta enseñanza es porque el Señor me lo mostraba en su misericordia y recordándome lo que yo mismo he experimentado. La iglesia vive de Eucaristía y muere de carestía. Es decir, Jesús aquí nos está diciendo que mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Entonces, Jesús nos está diciendo que nosotros, los católicos, cristianos, ¿verdad? Para poder vivir, necesitamos consumir, es decir, recibir en la Santa Misa su cuerpo y su sangre. Sigue diciendo el versículo 27. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. ¿Verdad? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, vamos a desmenuzar un poquito, ¿verdad?
Este tema es de gran importancia, es muy extenso, pero vamos a tratar de reducirlo lo más que podamos, ¿verdad? Primeramente, cuando tú, mi hermano, cuando tú y yo vamos a misa, los que conocemos de nuestra fe nos damos cuenta que realmente Jesús está presente en la Santa Eucaristía. Pero los que no conocen de nuestra fe, especialmente los jóvenes que apenas hicieron sus sacramentos de primera comunión y confirmación, o que muchos de ellos han aprendido de la fe a través de tiempo de ser mayores, pues muchos de ellos, inclusive hasta los mismos jóvenes que están haciendo preparándose para la primera comunión, para muchos de ellos, el ir a la Santa Misa y recibir a Jesús en la Eucaristía, para ellos es una simple galletita. Pues déjame decirte, querido hermano, que no es una galletita. Es la presencia viva y real de Jesucristo, ¿verdad? Y te voy a compartir un poquito lo que nos dice la Iglesia Católica en el Catecismo, en el numeral 766. Dice: pero la Iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, anticipado en la institución de la Eucaristía. ¿Estás escuchando? La Iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación. Es decir, al entregarse Jesús mismo a la muerte de cruz, Él está dándonos el nacimiento de lo que es nuestra vida para poder mantenernos de pie. Y sigue diciendo, es decir, está anticipando en la institución de la Eucaristía y está anticipado en la institución de la Eucaristía y realizado en la cruz. O sea, el nacimiento principal de la Iglesia es a través de la crucifixión de Jesucristo, ¿verdad? El agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son signo de este comienzo y crecimiento, pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán adormecido, así la Iglesia nació del corazón traspasado de Cristo, muerto en la cruz. ¿Estás entendiendo? Es decir, que por medio del sacrificio de Jesucristo realizado en la cruz, la Iglesia nació del costado adormecido de Cristo. Por eso es que Él dice: mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. O sea, Jesús está entregándonos su cuerpo, su sangre, para que nosotros tengamos vida. Y al recibir vida es a través de la Santa Eucaristía. Déjame decirte, querido hermano, que estos días, estos meses que hemos estado ausentes en la misa, pues la Iglesia no está fuerte. La Iglesia no ha estado fuerte del todo porque necesita la fuente que es Jesús Eucaristía. Nosotros podemos mantenernos orando, podemos mantenernos rezando, pero el nacimiento de la Iglesia está en el bendito cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que es en la Eucaristía. O sea, nosotros tenemos vida cuando recibimos la Santa Eucaristía. No es una simple galletita como lo dicen los jóvenes. No es un simple pedazo de pan. Es Jesús realmente presente en la Santa Eucaristía. Entonces, por eso nos está diciendo el Catecismo de la Iglesia que del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán, adormecido, así la Iglesia nació del corazón traspasado de Cristo, muerto en la cruz.
O sea, nosotros hemos nacido del corazón traspasado de Jesucristo. Para aquellas personas que no conocen mucho sobre de nuestra fe, les dejo saber que en un tiempo, la historia nos cuenta que en un tiempo, la teología significa estudio de Dios, nos cuenta que en una ocasión había un sacerdote que estaba en la anciana Italia. Y ese sacerdote estaba dudando de que si realmente Jesús estaba en la Eucaristía. Y entonces él le pidió a Dios con todo su corazón que le permitiera presenciar, recibir algún signo, alguna señal de que realmente Jesús estaba realmente en la Eucaristía. Que lo que él estaba celebrando era realmente Jesús y no meramente un ritual. Y entonces Dios, en su infinita misericordia, más allá de darle un signo, le dio realmente la prueba de su amor mismo. Es decir, cuando este sacerdote estaba celebrando la Santa Eucaristía, al levantar la hostia, ¿verdad? La hostia, y pronunciar la bendición, en ese momento que levanta la hostia en su mano, aquel pedazo de pan, aquella hostia consagrada, se convirtió en un trozo de carne. Un trozo de carne que manaba sangre, que estaba caliente, que tenía vida. ¿Y cómo es eso? Entonces, a lo largo de la historia ha habido diferentes científicos, personas que han ido a estudiar ese supuesto milagro, que para muchos, especialmente ateos o incrédulos, dicen que esto no es cierto. Entonces han ido y han investigado, y los científicos que han estudiado han descubierto que este pedazo de carne, que hasta hoy en día, déjame decirte, hasta hoy en día, creo que fue en el año, no quiero mentir, creo que en el año 1400, no quiero decir con error la fecha, pero en esa época, hasta hoy en día, estamos hablando de más o menos de más de 6 siglos de historia aproximadamente, que ese pedazo de carne aún sigue guardado en una custodia, una reliquia, en un lugar donde puedes verlo, y ese pedazo de carne sigue teniendo sangre fresca. La sangre está fresca, no está coagulada o seca, no, sigue estando viva. ¿Por qué? Porque los científicos descubrieron que esa sangre ese pedazo de carne procedía del miocardio, y esa sangre procedía de un ser humano que había sufrido mucho, mucho. Y leyendo nuestra palabra de Dios, la Biblia, pues claro que sufrió mucho. Claro que Jesús, todo lo que le hicimos, todo lo que le hemos dado a través de las flagelaciones que le dimos en su sacratísimo cuerpo, crucificado, traspasado en su costado. O sea, los científicos que dudaban hoy dan veredicto, hoy dan fe de que realmente la Eucaristía es presencia real de Jesucristo. Aunque no lo crean ellos, pero están dando su teoría científica. Y esto es lo que sucede cada vez que tú y yo vamos a la Santa Misa, cuando comulgamos dignamente, no estando en pecado mortal. Recibimos a Jesús en su cuerpo, sangre, alma y su divinidad. ¿Me explico? Entonces, por eso es que el tema que les estoy compartiendo se llama La Iglesia vive de Eucaristía. La Iglesia vive de Eucaristía porque para que la Iglesia subsista se necesita la Santa Eucaristía, el cuerpo y sangre de Jesucristo a lo largo de estos más de 2000 años que lleva la Iglesia. Jesús se sigue manifestando porque la misa, el sacrificio se actualiza. Se actualiza el sacrificio. En cada misa que se celebra, se actualiza el sacrificio que Jesús realizó en la cruz por ti y por mí. Entonces, querido hermano que me escuchas, no es una galletita. No es una cookie, como dicen los americanos, los jóvenes. No, es realmente la presencia real de Jesús. En una ocasión yo estaba en la Santa Misa, y para aquellos que conocen un poco nuestra fe, saben que los que pasamos a leer en el altar cuando salimos en la iglesia, en la misa,
se les llama proclamadores de la palabra. Para mucha gente pues dirán, vas a leer la lectura de la misa. Bueno, como lo quieras llamar, pero catequéticamente es proclamadores de la palabra. Bueno, entonces estaba yo en frente de mí estaba el altar. El sacerdote volteaba hacia allá, ¿verdad? Y yo estaba de frente, viéndolo a él, ¿verdad? De perfil. Y entonces, yo de frente y él de perfil, hacia allá volteando, viendo al pueblo. Y en el momento de la consagración, cuando levanta la Santa Eucaristía y que hace la oración que acabamos de leer en la Santa Biblia, en la palabra del Señor, en ese momento cuando yo lo veo que levanta la custodia, hermano, yo comencé a llorar. Lloraba lágrimas y lágrimas y lágrimas. Y mi compañero que estaba al lado de conmigo, me hacía con el codo. José Luis, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? José Luis, ¿qué tienes? Le dije nada. Cuando él me preguntaba esto, yo no le podía responder porque yo en ese momento yo estaba viendo cómo es que Dios, Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, siendo el poderoso, el Rey del universo, el que dio su vida por amor a ti y a mí, el que salvó el que vino a pagar el precio por la salvación de nuestra alma, por ti y por mí, se hacía el Rey, se hacía tan pequeño que se quedaba en un pedacito de pan. Yo lloraba en mi corazón y lloraba con mis ojos. La gente que estaba a los lados, frente al altar, me estaban viendo. Pero ¿sabes una cosa, hermano? A mí no me importaba que me estuvieran viendo, porque mi corazón estaba tan emocionado de ver a mi Señor delante de mí, tan grande y tan pequeño, ante mis pequeños ojos también. Es decir, Jesús estaba tocando mi corazón con aquel amor, con aquella ternura, que es imposible contener las lágrimas. Es imposible cuando un cuerpo percibe la presencia de Dios o recibe la presencia de Dios, no puedes contener tanta grandeza en tan poca pequeñez. Por eso es que yo comencé a llorar, hermano. Y entonces, al final de cuentas, cuando terminó la misa, me preguntó, José Luis, ¿estás bien? Le digo, sí, estoy bien. ¿Y por qué estabas llorando? Y le digo, no te lo puedo explicar. Porque en ese momento no estaba listo. Yo estaba simplemente agradecido con mi Jesús, con mi Señor. Y entonces, por eso es que la iglesia nos está enseñando que del corazón de Cristo la iglesia nació. Y que nosotros no solamente no podemos vivir de oración y de rosario, no. Necesitamos asistir a la Santa Misa, querido hermano. Necesitas volver a recibir la Santa Eucaristía, pero para recibirla, antes necesitas el sacramento de la reconciliación. Y quiero compartir contigo esta lectura que no estaba en mis pensamientos. Espero en Dios recordar más o menos en dónde se encuentra. Dice la Sagrada Escritura, voy a buscarla, espero que la localice, ¿verdad? Si no la encuentro, te voy a dejar tarea, ¿verdad? No soy experto en las citas bíblicas, pero gracias a Dios que el Señor me la puso en mi memoria y ya la encontré. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11, del versículo 26 en adelante. Dice, fíjense bien, cada vez que comen este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. ¿Se han recordado cuando estamos en la iglesia? ¿Qué decimos? Por tu cruz y resurrección nos ha salvado el Señor. Otra vez respondemos, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ¿verdad? O sea, nos alegramos por tu resurrección y esperamos que vengas pronto, Señor. Por tanto, escucha bien lo que dice, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca. Otra vez, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa.
el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Con esto te estoy diciendo, querido hermano, que nosotros no podemos recibir la Santa Eucaristía sin habernos reconciliado con el Señor. Y si hemos pasado por más de 3, 4 meses encerrados en confinamiento, lo más importante es que primero necesitamos acercarnos al sacramento de la reconciliación para luego recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que buscar. Dice San Mateo 7:7 que al que pide se le da, al que toca se le abre y al que busca encuentra. Es decir, si tú tienes ganas de recibir a Jesús en la Santa Eucaristía, llama a las parroquias e investiga a qué hora son las confesiones, la más cercana, la más retiradita, la más a distancia. ¿Qué importa que no sea tu propia parroquia? Busca el sacramento de la reconciliación y busca asistir a la Santa Eucaristía. Porque déjame decirte que no vas a poder subsistir, no vas a poder mantenerte de pie si no vuelves a recibir el sacramento de la Santa Eucaristía. Y recuerda que lo dice el Señor, si comes su cuerpo y bebes su sangre indignamente, bebe su propia indignación. Tuve la experiencia, desafortunadamente, ¿verdad?, que en una ocasión estuve en una comunidad que me invitaron a un grupo de jóvenes. En aquel tiempo estaba soltero. A aquella comunidad fui, la que estaba dando la que llevaba el grupo en la coordinación era una catequista. Y entonces, no estoy hablando mal de ellos, no, estoy queriendo compartir testimonios de lo que Dios ha puesto en mi camino a lo largo del apostolado que Él me ha confiado. Y entonces, cuando yo fui a ese grupo, la primera clase estuvo muy bonito, la segunda clase también, ¿verdad? Hablábamos de diferentes temas, éramos aproximadamente como unos 11. En este grupo una amiga mía me había invitado y entonces yo fui. Y en la tercera ocasión que fui, me recuerdo que eran los jueves. Y en la tercera ocasión que fui, hablamos de la Eucaristía. Y comenzó a preguntarnos alrededor, ¿y tú qué opinas de la Eucaristía? ¿Y tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Hasta este momento, en la tercera clase que yo estaba ya, tercera visita con ellos, yo estaba trabajando en aquel tiempo de mesero y no estaba trabajando los jueves porque el trabajo había escaseado, era en tiempo de invierno. Entonces, bueno, pues yo fui a esas reuniones porque no tenía trabajo esos días. Entonces, esa última ocasión, pues cada uno preguntaba. Y les digo, para este entonces, yo ya sabía que la catequista, escúchame, la catequista había sido casada y por razones que no conozco, que tampoco le pregunté, ni tampoco pretendo saberlas, ni estoy juzgando, esta personita, esta hermana, se separó de su esposo. Entonces, actualmente estaba viviendo con una persona que era su pareja. Y entonces yo le preguntaba, y no sé cómo estuvo la situación. La cosa es que ella misma dijo que cuando ella estaba en misa, a veces los mismos ministros de Eucaristía le daban la comunión. Y entonces, pues cada uno estaba opinando, ¿verdad? Yo estaba escuchando nomás, no decía yo nada. Yo estaba esperando que me tocara mi turno, ¿verdad? Y de hecho fui el último de esa noche. Fue la última noche que estuve, pero también fue el último de las preguntas, ¿verdad? Para dar mi opinión. Entonces, ella decía que le daban la Eucaristía, que le daban la comunión a los hermanos. Y llegó el momento de cuando me toca mi turno, y pues yo le dije, querida hermana, déjame que te explique, déjame que te diga que yo he aprendido que si no estás casada como Dios manda, no puedes recibir la Santa Eucaristía. Si estás viviendo en unión libre, estás casada a lo civil o teniendo un noviazgo de relaciones íntimas, no puedes recibir la Eucaristía. Y ella me dijo, ¿cómo que no? Si el Padre a mí me ha dado permiso. De hecho, a veces él mismo es el que me la ofrece la Eucaristía. Y yo le dije a ella, yo se lo dije, y realmente créeme lo que hasta yo me sorprendí con esto que te voy a compartir. Yo le dije a ella lo siguiente, le dije, hermana, déjame decirte lo siguiente, que aunque el sacerdote vista sotana, si no cumple la voluntad de Dios como Él nos la ha enseñado, la sotana no lo lleva al cielo. O sea, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Jesús, no la voluntad del sacerdote o del laico o de la persona que te está dando la catequesis, no. La persona tiene que vivir y conocer la fe realmente y cómo es.
No puedes comulgar, le dije yo. ¿Y el Padre te está permitiendo? Le digo, pues aún Él va a entregarle cuentas a Dios de por qué te dio la Eucaristía. Si tienes un permiso que te ha dado la iglesia porque estás en trámites de nulidad para casarte a la iglesia como Dios manda, tal vez sea algo diferente. Pero si no, no puedes recibir la Santa Eucaristía. No puedes, no puedes. Tienes que arreglar tus cosas, ponerte en paz con Dios para luego recibir la Eucaristía. Y ella, muy quitada de la pena, me dice, pues cada quien puede pensar lo que quiera. Cada quien es libre de opinar lo que guste. Y pues yo sé que estoy bien y el Padre me lo permite y los ministros de Eucaristía me lo entregan la Eucaristía. Así que, pues no hay problema, cada quien que opine lo que quiera. Y le dije, no, esto no es que opine cada quien lo que quiera, es que el Señor me ha enseñado lo siguiente. Y yo le dije, en la palabra de Dios dice que el que come su cuerpo y bebe su sangre indignamente, está comiendo su propia condenación. En aquel momento no recordaba la cita bíblica donde estaba, pero con el tiempo me di a la tarea de estudiar un poco más y la encontré. Y hoy en día, mira, el Señor me la regaló a la primera que ni siquiera la estaba buscando, ni siquiera estaba en mi mente para compartírtela. Por eso te digo, hermano, si no estás casado como Dios manda, no puedes recibir la Santa Eucaristía. Si quieres agradar a Dios, arregla tu vida. Busca la manera de ponerte en paz con Dios para poder recibir su cuerpo, sangre, alma y divinidad dignamente, hermano. Porque los que estamos casados a la iglesia, también nosotros pecamos y debemos acercarnos al confesionario. Yo le llamo a la lavandería espiritual, a lavar nuestros pecados, a purificar nuestros pecados, a entregar nuestra basura de pecados para que el Señor nos dé su gracia y poder acercarnos a la Santa Eucaristía lo más digno posible. Porque dignos nadie lo somos, nadie. Yo soy el primero en no estar aquí delante de ti, hablando de la palabra de Dios, porque es su misericordia la que me ha traído a sus pies. Y es por ese amor con el que con su gracia, es que te comparto lo que Dios me ha enseñado. Entonces, así pasó. A las 3 semanas, me mandó un correo electrónico diciéndome que cuando volviera otra vez al grupo, ya no pude volver. No volví como les dije. No porque no quería, sino porque ya no hubo por la oportunidad de regresar. ¿Por qué? Porque mi trabajo comenzó a ponerse ocupado y pues ya tuve que trabajar también los jueves. Entonces, esto, hermano, hermana, Dios lo tenía planeado. ¿Para qué? Para que yo fuera a enseñarle a esta hermanita catequista y en el amor del Señor compartir lo que Jesús me había enseñado. Después, nunca más volví. Así es el Señor cuando te quiere dar a conocer sus designios. Pero eres tú el que decide lo que quieres hacer. Porque Dios te da libertad de elegir lo que Él te dice y te enseña o hacer tu propia voluntad. O decir, yo creo en esto, pero no. Es que tienes que vivir su voluntad de acuerdo a como Él nos la enseña. Entonces, te sigo compartiendo lo que dice también el mismo catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 893 dice, el obispo es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio, en particular en la Eucaristía que él mismo ofrece o cuya oblación asegura por medio de los presbíteros, sus colaboradores, porque la Eucaristía es el centro de la vida de la iglesia. Otra vez, es el centro de la vida de la iglesia particular. El obispo y los presbíteros santifican la iglesia con su oración y su trabajo. Es decir, el obispo y el sacerdote es el único que Dios ha llamado para elegir y poder consagrar lo que tú y yo estamos viendo. Vemos pan, sabe a pan, pero no es pan. Otra vez, ves pan, sabe a pan, mas no es pan. Es el cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él mismo lo dijo en su palabra, lo dice en su palabra. Tomen esto y coman todos de Él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Luego dice lo mismo, sigue diciendo, los sacerdotes con el obispo y los presbíteros santifican la iglesia con su oración. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. El pueblo de Dios es la iglesia. Los presbíteros oran por la iglesia y la santifican, pero no solamente con su oración, sino también con su trabajo. Y su trabajo de ellos es llevar a realizar la Santa Eucaristía, celebrar la misa
ese es el trabajo de ellos. Escucha bien esto, es el trabajo de ellos, de santificación de la iglesia. ¿Cómo lo hacen? A través de su oración y de su trabajo. Y su trabajo es orar por la iglesia, que es el pueblo de Dios, o sea, nosotros, pero también ejercer su trabajo de ellos. ¿Cuál es su trabajo? Celebrar la Santa Misa, donde se consagran las especies del pan y vino, para que después, por medio de la oración, ya que ellos fueron ungidos por el sacramento del sacerdocio ministerial, fueron recibidos. Entonces ellos, al momento de la imposición de las manos, cuando piden la unción del Espíritu Santo, ellos ya han sido los instrumentos para que ese pan y vino se conviertan, se transformen. Esta palabra se llama transustanciación. Transustanciación, significa, es el cambio, es lo que sucede del pan y vino. Y ellos, a través de pidiendo la acción del Espíritu Santo, cuando consagran la especie del pan y vino, esto sucede y ya no es pan y ya no es vino. Es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces ellos mismos, su trabajo de ellos es darnos sus oraciones, pero también darnos la Eucaristía por medio del, dice, y también el obispo y los presbíteros santifican la iglesia por su oración y su trabajo y por medio del ministerio de la palabra y de los sacramentos. Es decir, la santifican con su ejemplo. Es decir, ellos tienen que llamar a santificar la iglesia viviendo la voluntad de Jesús. Desafortunadamente, el sacerdote que le daba la Eucaristía a esta hermanita de catecismo, de esta parroquia, no digo dónde, ¿verdad? No sé qué pasó con él, que desafortunadamente fue removido de su puesto. No estoy juzgando a mis hermanos, por el contrario, querido hermano, a ti que estás escuchando, te invito para que tú y yo oremos por nuestros sacerdotes, especialmente en estos momentos en que estamos hambrientos del cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Estamos hambrientos y sedientos porque ellos están llamados a santificar la iglesia. Otra vez recuerda lo que dice el catecismo, a santificar la iglesia como por medio de su oración y su trabajo y la predicación de la palabra. Y todo esto sucede ¿dónde? En la Santa Misa. Cuando tú y yo estamos en las oraciones, cuando están ejerciendo ellos su trabajo de consagrar las especies de pan y vino para que luego sea el cuerpo y la sangre de Cristo, que por gracia de Dios se ha ejercido la transustanciación por medio del Espíritu Santo. Entonces, nosotros estamos llamados a pedirle, a orar por nuestros sacerdotes, pero también a hablarles y decirle, en tu parroquia, donde te quiera que te encuentres, dile, habla con tu sacerdote, querido hermano. No te conformes con estar recibiendo la misa virtualmente. No te vas a comer el teléfono. No, querido hermano, no te conformes con esto. Habla con tu sacerdote. Dile, Padre, por favor, celebren más Eucaristías, más horarios. ¿Por qué? Porque la iglesia, como lo dije, vive de Eucaristía, pero también muere de carestía. Y la palabra carestía significa que carece, que no la tiene, que no la recibe. Entonces, por eso es que muchas personas que estaban en la iglesia se están enfriando. Personas que estaban sirviendo a Cristo se están volviendo otra vez mundanos, paganos. Están regresando a los tiempos donde estaban. Están volviendo como como el tiempo donde Pedro fue encontrado como pescador. Y después de que Jesús murió en la cruz, cuando se le aparece otra vez Jesús y lo vuelve a buscar, lo encuentra donde pescando, o sea, vuelve a su mismo trabajo, a su antiguo trabajo. Y es lo que sucede con muchas personas de la iglesia, que como se están conformando en no recibir la Eucaristía, y aparentemente sí, estamos en obediencia con el gobierno, pero no estamos con obediencia con Cristo Jesús, porque Jesús nos dice que su cuerpo y su sangre nos dan la vida eterna, querido hermano. Y nosotros necesitamos pedirle a nuestros hermanos sacerdotes que por favor celebren un poco más las Eucaristías. No es suficiente una sola misa en las parroquias. Necesitamos muchas misas, pero pueblo de Dios, ¿qué estás esperando para inscribirte en la Santa Misa? O ahorita tenemos que hacerlo por medio del internet o por medio de hablar. Quiero reservar mi espacio para ir a la misa con tantas personas, con tantos hermanos, tanta familia vamos a ir.
Nosotros, en nuestra parroquia, apenas fuimos a misa el domingo pasado, pero tenemos 4 domingos ya comulgando desde que se abrieron las misas. ¿Por qué? Porque vamos a otras parroquias. O sea, el que tiene hambre busca de comer. El que pide se le da. San Mateo 7 al 8. Al que pide se le da, al que busca encuentra y al que toca se le abre. Ese es el que tiene hambre de Dios, es el que sabe lo que es la Santa Eucaristía. Y el que tiene hambre de Dios no se va a esperar hasta que su misa esté totalmente llena para poder asistir cuando tenga ganas. El que realmente conoce qué es la Eucaristía, querido hermano, ese va a buscarlo como cuando buscas el aire para respirar. Vas a buscarlo porque tienes hambre y sed de Dios. Y a Jesucristo no te lo vas a poder comer virtualmente. No. No se puede, hermano. No. Y por eso te invito para que en tu oración primero ores. Clama al Señor por tu sacerdote y por los del mundo entero, por el Papa, los obispos, por todo. Oremos por la iglesia. Somos más iglesia que clero. ¿Escuchaste bien la palabra esto? Somos más iglesia que el clero. Y la iglesia no está llamada solamente para que el sacerdote esté orando por nosotros. Nosotros estamos llamados a orar por ellos, a luchar por ellos y también a dar la cara por ellos. Porque desafortunadamente hay mucho católico que solamente se está conformando hasta que abran la misa. Pues déjame decirte que tú y yo no comemos cada 8 días. Comemos diario y mínimo 2 veces al día. Mínimo 2 veces al día. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no soporta vivir sin comer. Pues nuestra alma no puede vivir sin recibir a Jesús en la Santa Eucaristía. Y la Eucaristía es el único alimento físico, espiritual que tú y yo podemos comer, que tú y yo podemos consumir. Porque el rosario lo rezamos. A Dios le hablamos cuando estamos orando. A Dios le escuchamos cuando leemos su palabra. Pero no podemos comernos la Biblia. No podemos comernos el rosario. No, no podemos. Pero sí podemos recibir a Jesús en el sacramento de la Santa Eucaristía. Y para ello es necesario que oremos por nuestros sacerdotes, pero lo que también los invitemos y los apoyemos. Déjame decirte, hermano, que la casa de Dios se sostiene por la ofrenda que el pueblo da. Sea generoso, hermano. Si su parroquia todavía no abre, no deje de enviar su ofrenda. Sigue enviándola. Dios le va a bendecir lo que usted está dando. Pero no dé porque Dios le bendiga. Usted dé porque le nace de su corazón. Pero también, como le dije, la iglesia, la casa de Dios, se sostiene por la ofrenda del pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios se sostiene por la Santa Eucaristía que procede de nuestro Señor Jesucristo a través del sacerdote. Por eso la iglesia vive de Eucaristía. Y déjame decirte, hermano, que la palabra Eucaristía significa acción de gracias. ¿Y qué dice la palabra de Dios en el numeral que en el Evangelio que estábamos leyendo? Quiero que la vamos a repasar otra vez. Dice: mientras comía, Jesús tomó pan y pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. La Eucaristía es el cuerpo de Jesús y eso significa acción de gracias. Después tomó una copa, dio gracias. Cuando tomó la copa, dio gracias. Otra vez, ahí ya lo hizo literalmente. En el pan lo hizo espiritualmente, porque dice la palabra de Dios que el que tenga oídos que escuche. Dios da sabiduría a sus pobres siervos para poder explicar las escrituras un poco para la gente que no conoce. Entonces, cuando tomó el cáliz, el vino, dice, luego después tomó una copa y dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella. Esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Por muchos, ¿verdad? Por muchos. No dijo por todos. ¿Por qué? Porque ahí no incluyó a la Virgen María. ¿Te das cuenta? Sabiduría de Dios. Por muchos. Muchos nosotros hemos flagelado a Jesús más
que el mismo momento en que iba siendo crucificado Él, con las acciones que tenemos. Entonces, por eso es que en el numeral 893 dice que la misión de santificar es la de los obispos, ¿verdad? Dice, la santifican con su ejemplo, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Es decir, los sacerdotes que tenemos deben de ser modelos para la grey. La grey significa el pueblo de Dios. Sabemos que tenemos sacerdotes que desafortunadamente han flaqueado, pero ¿quiénes somos tú y yo para juzgarlos? ¿Cuándo hemos orado por ellos? ¿Cuándo hemos pedido al Señor para que tenga misericordia de ellos? Los hemos apuntado a lo mejor, pero no hemos levantado una sola oración pidiendo al Señor misericordia por ellos. Y a veces los mismos católicos nos volvemos jueces de nuestros hermanos sacerdotes. Pero ¿sabes qué, mi hermano? No somos jueces de nadie. Estamos llamados a ser misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso con nosotros, pues sacrificó a su propio Hijo, a su Hijo único. Y Él lo hizo con amor. Y dice, así es como llegan a la vida eterna junto con el rebaño que les fue confiado. Es decir, el sacerdote está llamado a llegar al cielo junto con el rebaño que se le ha confiado. Es decir, el sacerdote no está llamado a despreciar a unos y a valorar a otros. No, él tiene que tener el olfato de oveja, porque también él es oveja en las manos de Jesús. Él es pastor cuando Jesús lo envía a cuidar sus ovejas, pero él es oveja en las manos de Jesús. ¿Estamos claros? Entonces, por eso es, fíjate lo que dice en 1 de Pedro 5:3. Esta lectura no estaba para compartirla, pero el Señor siempre es misericordioso y nos da para explicar un poco más. 1 de Pedro 5:3. Fíjate lo que dice. Dice el Señor, no actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo, sino más bien trate de ser un modelo para su rebaño. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eso mismo se le dice a cualquier coordinador. Es lo mismo se le dice. No actúen como si pudieran disponer de los que están bajo su cargo, sino más bien traten de ser el modelo para su rebaño. O sea, los mismos sacerdotes están llamados a ser modelos del pueblo de Dios. En cada parroquia, el sacerdote es el pastor y es el que debe de cuidar las ovejas que van a misa cada 8 días, que se le ha confiado, los que están registrados. Está llamado a eso. Y si el sacerdote no ha celebrado más de una misa o no quiere celebrar más, usted llámele a su parroquia, hable a su parroquia, pida al Señor por medio de su oración primero y después llama a la parroquia y pida, Padre, necesitamos recibir la Eucaristía. No podemos estar asistiendo a una misa sí y a una misa no. O sea, necesitamos que usted, por favor, se sacrifique un poco más y celebre más Eucaristías. Celebre más Eucaristías. Pídale de favor, hágalo. Y si tiene la confianza, pues, si cree que necesita ayuda, pues también puede hacerlo. Si tiene algún obispo conocido, llame a algún obispo o a la arquidiócesis. Pero exhorte, invite, para que el pueblo de Dios no quede con hambre. Porque ellos, los sacerdotes, cuando están celebrando la Eucaristía, pues reciben a Jesús. Bendito Dios, se están fortaleciendo ellos. Pero nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, nos estamos muriendo sin Eucaristía. Nos estamos quedando frágiles, débiles. Nos estamos desanimando. Hay muchos hermanos que yo conozco de la iglesia que se están desanimando. Otra vez están volviendo a su antiguo trabajo mundano, pagano. Tenemos que luchar, querido hermano. Y no estoy juzgando a nadie. No estoy apuntando a nadie. No estoy quitando la viga de mis hermanos. La paja de mi hermano cuando no me quito la viga mi propia. No estoy diciendo eso. No, mi hermano, no malinterpretes. Te estoy compartiendo que el Señor nos dice que nosotros católicos necesitamos asistir a la Santa Eucaristía. Y te vuelvo a repetir, si no es en tu parroquia, inscríbete en otra, solamente para que vayas a misa. Pero siempre permanece perseverando en tu propia comunidad.
Porque ahí te necesita tu parroquia. Tu ofrenda también se lleva allí. Cuando vas a otra parroquia, pues lleva la ofrenda a otra parroquia. Pero cada vez que tú vas a tu misa, llévala a tu propia ofrenda. No vayas con las manos vacías. No estás comprando el sacramento, no. Pero te vuelvo a repetir, la casa de Dios se sostiene con la ofrenda que tú das. Y si das limosna, ¿tú crees que Dios se merece una limosna? No. Dios nos ha dado mucho más como para dar una simple limosna en la casa de Dios. Unas cuantas monedas. No, hermano. Entonces, pero bueno, ese no es el tema de la ofrenda, ¿verdad? Entonces, quiero, ya para ir terminando, quiero compartir contigo también esta otra numeral del Catecismo de la Iglesia Católica. El numeral 1000 dice: como sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento, no es accesible más que en la fe. Es decir, que por fe creemos que Jesús está realmente presente en la Santa Eucaristía. Lo creemos por fe y porque su palabra lo afirma y confirma. Pero nuestra participación en la Eucaristía nos da ya un anticipo de la transfiguración de nuestro cuerpo por Cristo Jesús. Otra vez, pero nuestra participación en la Eucaristía nos da ya un anticipo de la transfiguración de nuestro cuerpo por Cristo Jesús. Es decir, cuando nosotros recibimos a Jesús en la Santa Eucaristía, nos volvemos sagrarios vivientes. Nos transfiguramos porque ya no somos nosotros. El que yo te esté hablando a ti de la palabra de Dios no significa que yo sea una persona santa o que sea digno de esto. No. Es Jesús el que cada día santifica mi pobre vida con su gracia, con su misericordia, con su amor y su perdón. Él lo sigue haciendo. Cada día va transfigurando, transformando nuestro cuerpo en el cuerpo de Cristo Jesús. San Juan Evangelista, San Juan Bautista decía: conviene que Cristo crezca y que yo disminuya, ¿verdad? Y dice: así como el pan que viene de la tierra, después de haber recibido la invocación de Dios, ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, constituida por dos cosas, una terrena y la otra celestial. Así nuestros cuerpos que participan en la Eucaristía ya no son corruptibles, ya que tienen la esperanza de la resurrección, ¿verdad? Lo que te estaba explicando. Ves pan, sabe a pan, pero no es pan. Ves vino, sabe a vino, pero no es vino. En una ocasión iba a la Santa Eucaristía a comulgar y de pronto la hermanita que estaba enfrente no quiso recibirla. Aquí en Estados Unidos, en algunas parroquias, nos daban la sangre de Cristo en el cáliz, ¿verdad? Y entonces la hermanita no quiso recibir la sangre de Cristo y dice: no quiero vino. Y le dije: hermana, no es vino, es la sangre de Cristo. Le dije: mi esposa está embarazada y las mujeres embarazadas se supone que no toman vino. Le dije: pues mi esposa no toma vino, pero cuando vamos a la misa, ella recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. El cáliz también lo consume. Y ya lo hizo. Pero ¿para qué estamos los que conocemos de nuestra fe? ¿Para sentirnos más que ellos? No, Señor. No, hermana, no joven, no varón que me escuchas. Estamos para, con la gracia de Dios, poder ayudar a nuestros hermanos y catequizar y poder compartir, porque no estamos enseñando. Déjame que te diga esto: nosotros los que predicamos la palabra de Dios no somos maestros, no estamos enseñando nada nuevo, estamos simplemente transmitiendo el mensaje que hemos recibido nosotros mismos. Lo que yo no sé, lo que hoy sé, no lo sabía. En una ocasión, para terminar, querido hermano, me pasó lo siguiente. Una joven, estando en un grupo de jóvenes, en una ocasión, una joven me pregunta, así de la nada, me dice en un domingo, antes de entrar a la Santa Misa, me dice: oye, José Luis, ¿por qué el sacerdote cuando estamos en la misa le pone una gotita de agua, unas gotitas de agua al vino que va a consagrar? Yo te digo, humanamente, yo no lo sabía. No lo sabía, nadie me lo había explicado ni me lo habían predicado. Pero en ese momento, la misericordia de Dios y la sabiduría de Dios se manifestó tan grandemente que una palabra de conocimiento, así en segundos, milésimas de segundos, llegó a mi memoria. Y en ese momento, rápidamente, Dios me trasladó al Calvario cuando Jesús estaba en el Gólgota.
¿verdad? Estaba allí y en ese momento que le traspasaron su costado, brotó sangre y agua. Y le dije yo, porque el agua lava nuestras impurezas, pero la sangre purifica nuestro pecado. Ella se quedó, oh, wow, oh, qué bien, ahora sí, gracias por explicármelo. Ella se quedó sorprendida por la respuesta que le di, pero no sabía que yo estaba más sorprendido porque yo nunca me lo habían explicado. Hermano, cuando tú le sirves al Señor con tu corazón, el Señor te regala grandes maravillas que tú ignoras. La palabra de Dios en Jeremías 33:3 dice, llámame y te responderé. Te mostraré cosas que jamás hayas conocido, o te mostraré cosas ocultas. Es Dios el que lo hace, querido hermano. Así que mi hermano, para terminar en esta noche, ¿verdad? Te quiero compartir esto, ¿verdad? Que el Señor ha puesto en mi corazón. Ponlo en práctica si es su voluntad que te acerques al sacramento de la confesión, ¿verdad? Para terminar, querido hermano, yo te invito para que ahí en tu corazón, ¿verdad? Le abras las puertas de par en par a mi Señor Jesús. Déjame decirte algo más para terminar. ¿Sabes dónde nació Jesús? En la ciudad de Belén. ¿Y sabes qué significa la palabra Belén? Te lo comparto. Belén es un nombre propio derivado de Betania y es femenino de origen hebreo. Y la palabra Belén significa casa del pan. Casa del pan. Entonces, ¿qué es Jesús? Pan de vida. Jesús nació en la casa del pan. Eucaristía significa acción de gracias. Y Jesús dio gracias al Padre porque Él es el pan de vida. Amén. Entonces, vamos a terminar en esta noche con esta oración, ¿verdad? Que Dios nos ha compartido, esta enseñanza, esta catequesis, ¿verdad? Que Dios ha permitido que yo tengamos en esta noche, en este día o en esta tarde, dependiendo en el momento que tú la escuches. Hermano, el Señor quiere que no olvides la Eucaristía. Mira, las personas han vivido, las personas que estaban adictas al fútbol, yo no sé cómo estarán los pobres. Pero mira, el enemigo tan fácil que los entretiene, que ahora se los pone al fútbol virtualmente para que no salgan de casa, para que ya no vayan a la misa. O sea, de alguna manera les ponen trabas para que no vayan a la Santa Eucaristía o para que no vean la misa por televisión. De alguna manera. Pero lo más importante ahorita, que ya se están abriendo los templos. Hermano, no te conformes con ver la Eucaristía virtualmente. Mejor corre a recibirla. Porque tal vez llegaremos a estar en tiempos donde no podremos recibirla. Tal vez nunca más. Yo espero en Dios que no suceda eso porque no sé cómo podríamos sobrevivir. Hermano, corre, búscala ahora que puedes. Y lucha, y habla, y clama por recibirla. No te quedes con la boca sellada. No cierres la boca para recibir la Eucaristía. Abre la boca para clamar que la necesitas. Habla a tus párrocos, a tus pastores, a tus obispos. Pídeles que celebren, que abran las misas, que celebren misa afuera en el patio, en el parking lot de la iglesia. La situación es que motivemos a los sacerdotes, que les hagamos saber que estamos sedientos, que estamos hambrientos de recibir la Santa Eucaristía. Amén. Cierra tus ojos, querido hermano. Ahí en tu corazón, yo te voy a pedir que tú le pidas al Señor en este momento, que le pidas perdón tal vez si le has fallado, si has recibido la Eucaristía indignamente, si no te has podido acercar al confesionario. Tal vez ya fuiste a misa, ya la recibiste y no te acercaste al confesionario. Aún así, ve a buscarlo. Ve a misa, pero tan pronto lo más posible investiga y confiésate. Confiésate lo más pronto posible. No dejes que tu alma siga decayendo, se siga desnutriendo por falta de la Eucaristía, del sacramento de la reconciliación. No dejes que Jesús te falte.
Si tú estás viviendo bajo el sacramento del matrimonio, pero solamente es al civil, hermano o hermana que me escuchas, habla con Dios y pídele a Él que te ayude a arreglar tu situación para que puedas estar en paz con Él y puedas recibirlo en la Santa Eucaristía. Si lo has consumido indignamente, pídele perdón. Si lo has recibido dignamente, lo más puro posible en tu vida espiritual, dale gracias a Dios y no critiques a aquellos que no lo hacen, pues tú y yo no estamos llamados a criticar, sino a ayudar y a compartir a aquellos que nos escuchan. Pide por los tuyos, por tus hijos, por tus jóvenes que tal vez están viviendo en unión libre, por tus papás tal vez que están casados en unión libre, que no están casados a la iglesia, que tal vez nomás tienen el matrimonio al civil. Es un contrato nada más, pero no hay sacramento. Pídeles. Y tu hermano, que tú estás tal vez soltero, o estás viviendo como católico, estás casado a la iglesia, pero no has ido a la Santa Eucaristía, hermano, no te mueras sin la Santa Eucaristía. Búscalo, porque lo necesitas. Búscalo como buscas el aire para sobrevivir, como clamas, como buscas el oxígeno para poder subsistir. Quiero que escuches esta alabanza y en tu corazón, si estás ahí en tu casa, cierra tus ojos y pídele al Señor que si no lo puedes recibir físicamente, por lo menos dile: Señor, ven a mi vida espiritualmente. Ven a mi vida, Señor, espiritualmente, y ayúdame a recibirte lo más pronto posible físicamente. Escucha esta alabanza. Ya no eres pan y vino. Escucha lo que dice la alabanza. Ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría y de ser, ¿Cómo no te voy a adorar? Díselo al Señor, cántale a Jesús. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Díselo a Él. ya no falta nada, tengo todo, te tengo a ti. Ya no me falta nada, Señor, lo tengo todo, te tengo a ti, díselo. Ya no me falta nada, Señor. Lo tengo todo, si ya lo puedes recibir físicamente, glorifica al Señor y continúa recibiéndolo. Sigue buscándolo. Sigue implorando su misericordia, su amor y su perdón para que puedas recibirlo lo más pronto posible. No te mueras espiritualmente, hermano. Recuerda que la iglesia vive de Eucaristía y muere por Eucaristía. ¿Cómo puede ser posible que busques mi amor? ¿Cómo es posible, Señor, que tú busques mi amor, Jesús? Tú tan grande y pequeño, Tú tan grande, Señor. te fijas Yo tan en pequeño y te fijas en mí, Señor. mí. ¿Cómo no te voy a adorar, Señor Jesús? ¿Cómo no te voy a clamar? Rodillas yo te Por eso cuando estamos en la Eucaristía nos postramos de rodillas, porque delante de nosotros está el Dios misericordioso. Pídele al Señor que en el último momento de aliento de vida recibas la Eucaristía. Díselo a Él. ¿Cómo no te voy a adorar, es mi Señor? Te necesito. Ven a mi vida, Señor, espiritualmente. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no me falta nada, Señor. Lo tengo todo. Te tengo a ti. Así es, mi Jesús. Ya no nos falta nada, Señor. Ahora que te podemos recibirte,
Lo tenemos todo, Señor. Te tenemos a ti, Jesús. Gracias, Jesús. Sí, Señor, te tenemos. Gracias, Jesús. Así es, mi Señor. Gracias, Jesús, por permitirme recibirte en la Eucaristía. Gracias, Jesús, porque en este día, en esta tarde, en esta noche, Señor, puedo recibirte, al menos espiritualmente, Señor. Gracias, Jesús, porque en esta enseñanza me has abierto los ojos y puedo reconocer lo mucho que te necesito, lo mucho que me haces falta, Señor. Ayúdame a poder estar en paz contigo si no estoy viviendo una vida de acuerdo a tu voluntad, Señor. Ayúdame, Jesús, a poder orar por mis sacerdotes y también a salir a pedirle, hablarles, decirles que te necesitamos, Jesús. Que la iglesia vive de la Eucaristía, pero que si nos falta la Eucaristía, entonces muere de carestía, de carencia. Virgen Santísima, cubre con tu manto esta enseñanza y a cada uno de mis hermanos que están escuchando, que la han escuchado y la van a escuchar. Ayuda, Madre mía, para que pronto podamos recibir a Jesús en la Eucaristía, en más cantidad de personas, que podamos asistir a todas las misas, que tengamos oportunidad de hacerlo, ya sea entre semana o los fines de semana, como el Señor, como nos manda la Santa Madre Iglesia. Te pedimos, Madre mía, que nos cubras con tu manto y nos arropes bajo tu regazo y nos ayudes a caminar siempre de la mano de tu Hijo Jesús. Padre Santo, lo pedimos todo esto en el dulce nombre de Jesucristo nuestro Señor, que es Dios, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Pues gracias, mis queridos hermanos. Una vez más, una bendición haber compartido con ustedes, una alegría y un gozo. Realmente estaba algo preocupado, ¿verdad? Porque pues lo que el Señor me estaba pidiendo, pues sentía un poquito en mi corazón esa tristeza, porque pues lógico, muchas parroquias todavía no abren más que una sola misa. Invoca al Señor para que el Señor abra las puertas. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por tus oraciones que sigues haciendo hacia mí. Gracias por compartir estas enseñanzas, estos videos a tu familia. Gracias también porque cuando vas a la Eucaristía, ofrece la Eucaristía también por mí, por mi matrimonio, por el ministerio que Dios me ha confiado. Y también gracias, mi hermano, por seguirnos a través de las suscripciones en YouTube y también por compartirlo a través de la página de Facebook. Que Dios te bendiga, mi hermano. Te mando un abrazo en Cristo y espero que sea de bendición lo que hemos compartido. Hermano, si dije algo que faltó, sabes que hablar de la Eucaristía es un mar es un misterio. Hablar de la Eucaristía es un poquito lo que estuvimos hablando, pero sé que hay mucho más que se pudiera compartir. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, una vez más. Te invito para que, si tú gustas seguir escuchando las enseñanzas que tenemos, pues te suscribas a mi página de YouTube. Me puedes buscar como José Luis Miranda y le pones la palabra también, predicador católico. Y en mi página de Facebook también, ahí se aparece como José Luis Miranda. Ahí en mi perfil puedes ver la foto de mi boda, a través con mi esposa y yo juntos, ¿verdad? En la parte de atrás mirarás así como aquí, tengo la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Pero te digo, el deseo de invitarte a compartir la palabra de Dios, a escucharla, no es porque sea yo esté buscando, como lo he dicho, personas que seguidores, no, hermano. Yo quiero que tú sigas a Cristo. Un día voy a desaparecer yo, un día voy a morir, pero Jesús ni desaparece ni muere. Él vive eternamente y Él siempre estará contigo, mi hermano. Amén. Te mando un abrazo en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Hasta pronto. Bendiciones. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Adiós.